El paro de los estudiantes ya completa 57 días. Hay mesa de negociaciones con el gobierno, pero ¿por qué los alumnos siguen en las calles y no en las aulas? Desde la redacción nos acompaña nuestra editora web, Claudia Bermúdez, para explicarnos en qué va esta situación. Claudia, para empezar, ¿qué motivó a los estudiantes a realizar este paro? Bueno, miren, el déficit de la educación pública en Colombia es un problema de vieja data. Y siempre que se han presentado situaciones coyunturales se han dado soluciones parciales. Esta vez los estudiantes, de pronto aprovechando el cambio de gobierno, que era un presidente joven, decidieron irse a paro para hacer un pliego de peticiones, pero más que ello para que sea una solución de fondo a un déficit que viene creciendo y creciendo y creciendo y que ya se ha vuelto insostenible para las 32 universidades públicas del país. Claudia, pero cuéntenos qué están pidiendo los estudiantes, cuáles son las peticiones. Bueno, las peticiones de los estudiantes las podríamos resumir en 5 puntos. Primero, para este año piden que se les entregue 500.000 millones de pesos para cubrir todo el déficit que tienen, sobre todo en gastos de funcionamiento. Segundo, piden que la base presupuestal, o sea, lo que fija el gobierno para dar el presupuesto a las universidades, que el otro año sea del 5%. Tercero, piden mayores recursos para ciencia y tecnología e investigación, que realmente pues es nula por la falta de recursos. Cuarto, están pidiendo también mayor inversión en infraestructura. Hay muchos edificios de universidades públicas que están pues en peligro de caerse, están muy deteriorados y la plata no alcanza para arreglarlos. Y quinto, que se dé cumplimiento a una ley que establece que un porcentaje del recaudo tributario se destine a la universidad pública. Ellos están pidiendo que sea el 40% del recaudo tributario de la pasada reforma, ni siquiera de esta. Claudia, todas estas peticiones se han puesto sobre la mesa de negociaciones con el gobierno, pero ¿qué ha ofrecido el gobierno a los estudiantes? Mira, los estudiantes han sido claros, lo han reconocido sus voceros, en que la mesa de negociación ha tenido avances. Y, por ejemplo, el gobierno acaba de destinar 1 billón de pesos de regalías para infraestructura, que era una de sus demandas. También aumentó los recursos para investigación, ciencia y tecnología. Pero también ellos sostienen que el gobierno se ha quedado en un inamovible, que es lo que ellos llaman el inamovible de aumentar la base presupuestal. Para que nos entiendan un poquito lo siguiente. Cada año el gobierno, cuando hace el presupuesto, fija unos rubros para ciertos sectores. La base presupuestal para las universidades públicas, el gobierno la determinó en 3.5 más el índice de precio al consumidor, que es la base, más el 3.5% para el 2019, y el índice de precios al consumidor y 4.5 para el 2020. Los estudiantes piden que sea ese IPC, que es la base, pero más un 5% para el 2019 y un 7% para el 2020. Ellos argumentan, con base en estudios y la situación que realmente viven, que con lo que está ofreciendo el gobierno no se alcanza a cubrir ni siquiera los gastos de funcionamiento. A saber, los gastos de funcionamiento es el pago de nómina de profesores, de empleados administrativos, de servicios públicos, de material que se requiere en las universidades. Entonces dicen que con lo que está ofreciendo el gobierno es una solución parcial, no se alcanza y obviamente pues no van a lograr ni siquiera bajar el déficit. El déficit de la universidad pública, que es un dato bastante importante, se sitúa hoy en día en solo gastos de funcionamiento en 3.2 billones de pesos y en inversión en 15.1 billones de pesos. Y como los estudiantes insisten que ellos están en paro, es para buscar dar el primer paso, llamémoslo así, hacia una solución definitiva de la crisis que viven las universidades públicas. Sería bueno que el gobierno ahora sí se sentara y mirara una solución a largo plazo. Otro aspecto importante es que los estudiantes piden para este año que está acabando los 500.000 millones de pesos. El gobierno les ha ofrecido 36.000 millones de pesos, que según los voceros de los estudiantes, al dividir esa cifra entre las 32 universidades públicas, les tocaría algo así como 1.000 millones de pesos que no cubren en nada, pues en muy poquita
en las deudas que tienen por funcionamiento para este año. Entonces, eso ha sido como el inamovible y lo que mantiene hoy en día a los muchachos en las calles. Claudia, contrario a lo que piensan los estudiantes de que la plata no les está alcanzando, el presidente Duque dijo que su presupuesto ha sido el mayor en la historia del país. ¿Es esto cierto? Sí, es innegable y uno tiene que reconocer que este gobierno ha asignado el mayor presupuesto para el sector educativo público en la historia del país. El mismo presidente Duque admitió que había recibido el presupuesto destinado en 37 billones y lo subió a 41 billones pese a la estrechez fiscal. Pero ojo, acá tienen que tener en cuenta una cosa, no son 41 billones de pesos para las universidades públicas, es para todo el sector educativo, o sea, colegios, escuelas de primaria, de bachillerato y la universidad pública. Entonces, al contar la cantidad de instituciones que tienen que recibir este dinero, pues obviamente el presupuesto es muy bajito para las universidades. Claudia, cuéntenos qué va a pasar pues con algo tan importante como lo es el calendario académico. Mira, los rectores de las universidades anunciaron la semana pasada que obviamente el semestre está suspendido, hicieron una reprogramación académica. La idea es que los estudiantes estén volviendo a terminar este semestre, este segundo semestre de 2018, el 21 de enero del 2019. Sin embargo, es importante señalar que si no se llega a un acuerdo entre los estudiantes y la ministra de Educación en la mesa de diálogo, pues los muchachos seguirían en paro y no habría reanudación de semestre, con lo cual se perdería este segundo semestre del 2018. Pero también es importante aclarar que tanto estudiantes como profesores y el mismo gobierno a través de la ministra de Educación están muy optimistas en lograr definitivamente llegar a un acuerdo sobre la base presupuestal. Inclusive la iglesia ofreció mediar y se está esperando que llegue un representante de la iglesia a la mesa. Y los estudiantes finalmente pidieron que el presidente Duque esté en alguna de las negociaciones porque ellos insisten en que no quieren una solución parcial y de coyuntura para este problema, sino que se esté dando el primer paso para solucionarlo definitivamente y pagar esa deuda histórica que se tiene con la educación pública en Colombia. Bueno, pues por el momento el paro continúa y la mesa de negociaciones también, entonces esperemos a ver cómo se resuelve esta situación. Gracias, Claudia, por este análisis. Los invitamos a seguir estos análisis que hacemos desde la redacción.